Una duda, muchachos, de lo que hemos revisado, la podemos ir haciendo mientras yo busco aquí la presentación de la clase de hoy, de distribución, lo que hemos revisado, algún comentario, lo podemos ir aclarando de una vez. La clase de hoy va a ser corta, aproximadamente media hora, pero ya mañana sí deberíamos ser un poquitito más extensa la clase. ¿Dudas o preguntas? Nada. No, doctora. ¿Te imaginas que mandé? Ok, ahora sí visualizan la presentación, muchachos. De momento no, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok, ahora sí. Muchachos, hoy vamos a revisar la siguiente fase de la farmacocinética que está relacionado con el metabolismo de los fármacos, también llamado procesos de biotransformación. Esta es una fase muy importante porque el desconocimiento de la biotransformación o del metabolismo de una droga puede significar el fracaso de un tratamiento o puede significar la posibilidad de aumentar los efectos adversos, sobre todo cuando coadministramos fármacos que se metabolizan en lugares iguales o en pacientes que tengan enfermedad en los órganos de metabolismo y no ajustamos la dosis del fármaco en cuestión. Entonces, el conocimiento de esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros adelantarnos a posibilidades tóxicas o efectos adversos o interacciones farmacológicas y eso es importantísimo en la práctica clínica para cualquier fármaco que estemos administrando. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el metabolismo, ¿qué importancia creen ustedes, antes de revisar el tema, si alguno lo ha revisado, qué importancia creen ustedes que puede tener el que nosotros tengamos la capacidad de poder biotransformar o de metabolizar una droga? ¿Qué han leído o qué han revisado con respecto al tema? Nadie tiene idea de qué es el metabolismo, qué importancia puede tener.
Cualquier comentario. Acuérdense que en las clases la participación es importante, pero si la participación no es correcta, no quiere decir que yo les voy a quitar puntos o a ponerles una nota negativa. Simplemente quiero saber qué opinan, qué saben, si han leído del tema, si tienen alguna mínima idea de qué pueda significar para saber de dónde partimos. Doctora, Yo preguntó creo la que importancia de la biotransformación. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que pudiera ser importante? bueno, Sí. doctora, o sea, según lo que he leído, creo Según lo que que yo le... el metabolismo o la... Ajá, Dale, yo María habla. o York, no sé cuál de los dos va a hablar. Jorge. María. según lo que Ajá, leí es doctora. para que termine el efecto del fármaco. Ajá. María, ¿qué iba a decir? Que según lo que he leído, la biotransformación o el metabolismo de las drogas es importante porque esto ayuda o facilita su eliminación, ya que genera metabolismos más hidrosolubles y menos liposolubles, terminando así el efecto farmacológico. Por eso, o sea, según lo que he leído, es importante el metabolismo o la biotransformación. Ok, lo que dijeron los dos es cierto. No, Ok. profe, Ajá, la ¿quién iba compañera, a decir algo? doctora, Hugo. lo que dice la compañera, que también que es importante hablar sobre el metabolismo de las drogas, porque son los procesos químicos, o sea, que ayudan al organismo a modificar la estructura de los ligandos, pues, sobre lo que he leído, doctor. Exacto, Eh, Profe, exacto. ¿puedo Entonces, agregar algo? fíjense. Sí, Bueno, que también es importante recalcar que la biotransformación es aquello que ayuda a activar, a inactivar, a volver tóxico, a volver o desintoxicar el fármaco, pues, que está entrando al organismo. ok, sí. Cada una de esas cosas son ciertas. Ya, que me estaba llamando mi hija y me interrumpió allí. Entonces, fíjense, todas esas cosas son ciertas. El metabolismo de una droga es importante porque el hecho de biotransformar una sustancia puede implicar que lo activemos, que le inactivemos, que sea necesario para eliminarlo, etcétera. O sea, cada una de las opiniones son ciertas. Y este proceso de biotransformación, que no es más que cualquier modificación que sucede en la estructura química de una droga dentro de un organismo vivo, y que generalmente está modificado por reacciones enzimáticas, reacciones simples, reacciones más conjugadas, son importantes porque cuando nosotros ingerimos una droga, un fármaco, nosotros esperamos que realice el efecto farmacológico y que desaparezca del organismo, ejerciendo el mínimo de daño dentro del tiempo que permanece en el organismo. Y por supuesto, eso debe hacerse a través de transformaciones bioquímicas. La mayoría de esas transformaciones se van a suceder en pequeños organelos o en algunas estructuras que están ubicados en el hígado, en los hepatocitos, pero también pueden sucederse reacciones de biotransformación en otras áreas del organismo y vamos a ir revisando. Entonces, empezando por entender que cuando yo me tomo un fármaco, cuando me inyectan un fármaco, cuando me lo administro por cualquiera de las vías tópicas, ocular, rectal o sublingual, etcétera, ese fármaco va a sufrir ciertas transformaciones en su estructura química. Esas transformaciones son las llamadas reacciones de biotransformación o el metabolismo de las drogas. Y tiene importancia porque puede significar que el se vuelve hidrosoluble para poderlo eliminar del organismo, facilitando la eliminación de corporal, y después culmina el efecto biológico de esta droga al modificarse la estructura. También puede dar caso que necesite transformarse para activar, entonces vendría siendo pues el caso contrario.
Generalmente estos fármacos que son biotransformados, algunos de ellos se eliminan sin necesidad de que se biotransformen. Algunos fármacos son fármacos que por sus características moleculares son hidrófilos y se eliminan la mayoría de las vías urinarias. Sin embargo, hay otros fármacos que son más liposolubles que sí necesitan de los procesos de biotransformado, que necesariamente tienen que ingresar a una ruta de biotransformación para poder eliminarse del organismo. Tenemos que todos estos compuestos que se producen cuando se cambia la estructura química de una droga son los llamados metabolitos. Y estos metabolitos pueden ser, en algunos casos excepcionales, pueden ser inclusive más activos que la molécula original. Es decir, que cuando ocurre la transformación de su estructura o en la estructura química de esta droga, nosotros vemos que posee quizás mayor afinidad por su receptor o que tiene la capacidad de activar de manera más eficaz al receptor y entonces son metabolitos que son activos. Estos fármacos son muy importante siempre conocer esta característica porque el hecho de que el fármaco se biotransforme va a implicar un aumento de su biodisponibilidad y un aumento del efecto farmacológico y debemos saber cuáles son. Hay otros fármacos que se inactivan, es decir, cuando se modifica su estructura ya no son capaces de unirse al receptor porque acuérdense que la unión de un fármaco con su receptor es muy estereoespecífica. Si cambia cualquier conformación estructural, ya no va a tener la capacidad de unirse al receptor y por eso decimos que ese fármaco se inactiva. Muchos fármacos cuando son hidrolizados pierden una porción terminal o se cambia una cadena lateral de alguna estructura, ya se inactivan. Y esto hace que pues, el fármaco genere el metabolismo, metabolitos inactivos. Por el contrario, son los fármacos que se activan. Muchas veces se diseñan profármacos, que es el nombre que tienen estos fármacos que se metabolizan y que luego de metabolizarse es que se activan, para evitar muchas veces que sean metabolizados en partes superiores del tracto digestivo y que puedan alcanzar una concentración un poquito más alta a nivel asmático porque alcanzan pues partes más inferiores del sistema digestivo y allí logran absorberse. Cuando nosotros realizamos muchas sustancias, metronidazol, fármacos antihipertensivos, algunos otros fármacos que el principio activo viene unido a un compuesto y que luego de hidrólisis que se separa el principio activo de este compuesto es que el fármaco está disponible para unirse con el receptor o la estructura diana y ejercer el efecto farmacológico. Entonces es importante que nosotros sepamos cuando estamos administrando un profármaco, no modificar las condiciones fisiológicas en ese paciente con otros fármacos para que no retrasemos la transformación de un fármaco inactivo a un fármaco activo como tal, que es el concepto del profármaco. También existe la posibilidad de que los fármacos, cuando son metabolizados, generen metabolitos tóxicos. ¿Qué se producen metabolitos tóxicos? Porque muchas de estas reacciones van a generar compuestos que tienen una carga, exhiben una carga, o que son compuestos muy reactivos. ¿Qué significa que sean muy reactivos? Que tengan un electrón desapiado que necesiten unirse a otras estructuras para estabilizarse y entonces se unen muchas veces a las membranas celulares si estamos en el hígado, del hepatocito o de otras estructuras. Y esta unión de este fármaco reactivo con esta estructura genera distorsiones, genera alteraciones y provoca destrucción de estas células. Y esta destrucción de estas células va a producir enfermedad. Uno de los ejemplos es el paracetamol. A veces pensamos que hay fármacos que son inocuos, que son inocentes, que los podemos usar sin ningún tipo de regulación, pero hay fármacos que sí se usan mucho, pero que en algunos pacientes pueden tener implicaciones, sobre todo si el paciente de por sí tiene una deficiencia genética en algunas de las enzimas de metabolismo. Entonces, el paracetamol, que
se usa como fármaco antipirético, también como efecto analgésico, se metaboliza en el tejido hepático y el metabolismo va a generar sustancias que pueden dañar la membrana del hepatocito y pueden producir daños leves, moderados hasta graves. Hay personas que inclusive con las dosis terapéuticas pueden tener elevaciones de las transaminasas que indican que hay un daño de la célula hepática. Y hay otros pacientes que van a tener daños en sus células hepáticas cuando nos sobrepasamos de la dosis terapéutica, que son 3 gramos diarios como máximo. Yo he tenido pacientes que se toman 2, 3 dosis de paracetamol y hacen elevación de las transaminasas, no de forma tan marcada, pero sí lo hacen. Y cuando tú les retiras el fármaco, pues las transaminasas vuelven a su valor inicial normal. Entonces, tenemos que saber cuáles son los fármacos que cuando se metabolizan generan compuestos tóxicos, porque el exceso de estos fármacos o prescribirlos de manera controlada pueden producir una toxicidad hepática. En esta lámina que está acá a continuación, se ejemplifican los metabolitos que se producen cuando el hígado biotransforma la molécula paracetamol. Se produce a través de varias fases, que ya vamos a revisar cuáles son esas fases entre hoy y mañana, pero el paracetamol va a producir algunos compuestos reactivos que normalmente son neutralizados por nuestros propios sistemas de efectos antioxidantes, pero muchas veces si sobrepasamos el efecto antioxidante natural que tenemos en nuestro organismo, estas sustancias que son metabolitos como el cisteinil mercapturato y otros compuestos que van a ejercer una unión con la membrana del hepatocito, lo van a dañar, se van a verter al torrente sanguíneo todas las enzimas que están contenidas dentro del hepatocito y entonces nosotros podemos ver que puede haber una hepatitis tóxica farmacológica. Y es más o menos lo que sucede cuando las personas toman compuestos, entre comillas, naturistas o compuestos, plantas, té de algunas hierbas, etcétera, que aparentemente, porque como son plantas, piensa que son sanas porque son naturales. Y estas sustancias, muchas veces el metabolismo de esos compuestos, de esa hierba, de esos té preparados caseros, va a producir metabolitos tóxicos. Y ese metabolito tóxico se une a la membrana del hepatocito y cuando se distorsiona la integridad anatómica del hepatocito es reconocido como que existe pues un daño y empieza la apoptosis o la estructura sufre un daño por nuestro sistema de defensa y tenemos entonces una hepatitis tóxica. Y es lo que pasa cuando consumen personas que tienen hepatitis viral de tipo A, que es una hepatitis que no deja ningún tipo de secuelas, no se cronifica, sino que simplemente da una sintomatología aguda, y entonces las personas empiezan a tomar que si raíz de onoto, que si X cantidad de cosas que les recomienda, y el consumo excesivo de esos compuestos en un hígado que ya de por sí está inflamado porque tiene un virus que lo está inflamando, entonces estas personas son sustancias que generan metabolitos que dañan la membrana del hepatocito y entonces tenemos a un paciente con una hepatitis viral que era leve, que a lo mejor en una semana ya iba a estar bien, entonces hacen una hepatitis tóxica. Y esto pasa con bastante frecuencia en todos los niveles, hablamos de pediatría y medicina de adultos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos preparados porque por estos mecanismos es que producen hepatitis tóxica y muchas veces producen insuficiencia hepática o falla hepática aguda. Dentro del proceso del metabolismo nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de metabolismo. El metabolismo que sucede antes de que el fármaco llegue a su órgano diana y el metabolismo que sucede a nivel sistémico. Todo ese metabolismo que sucede antes de que el fármaco llegue a la circulación se llama metabolismo presistémico, antes de la circulación sistémica. Y este metabolismo de primer paso muchas veces limita la administración de un fármaco a través de una vía, por ejemplo, a través de la vía oral, y la tasa metabólica de ese fármaco en algunos órganos, como por ejemplo la que sucede en el hígado, pues va a determinar muchas veces la dosis. Si yo me tomo una aspirina y esa aspirina
es hidrolizada en el intestino y se inactiva, entonces a lo mejor muy poca aspirina va a poder llegar íntegra como molécula, como principio activo al torrente sanguíneo para unirse a la estructura diana y ejercer el efecto farmacológico. Por ejemplo, si esto sucediera así, estuviéramos hablando de un metabolismo de primer paso que se sucede en la propia luz del intestino. Hay otros fármacos que logran atravesar la membrana del enterocito, llegan al plasma y dentro del plasma sufren un metabolismo. Son hidrolizados, generalmente son reacciones de hidrólisis en el plasma, son hidrolizados y se inactivan. Entonces la cantidad de fármaco que llega o la biodisponibilidad del fármaco es limitada porque sufren metabolismo a nivel plasmático. Otros no necesariamente se metabolizan ni en la luz intestinal ni en el plasma, sino que pueden llegar al hígado, pero en el hígado se metabolizan y parte de ese fármaco es inactivado. Entonces, esos fármacos que sufren una gran biotransformación presistémica son fármacos que tenemos que estar pendientes de ajustar las dosis porque va a depender de un paciente a otro y puede significar pues que tengamos en algún momento concentraciones subterapéuticas. Y el metabolismo sistémico es el metabolismo que ocurre ya posteriormente de ese fármaco haber alcanzado la circulación y de haber llegado al tejido diana, pasa nuevamente por algunos órganos y por allí es metabolizado. Tenemos algunos ejemplos de fármacos que sufren metabolismo de primer paso. Tenemos propranolol, que es un beta-glucanante. Tenemos, por ejemplo, la ciprofloxacina, que es un antibiótico. Y si yo me tomo si yo administro la ciprofloxacina a través de la vía oral, yo tengo que administrar, suponiendo que el paciente tenga una función renal normal y que esté en condiciones fisiológicas, yo tengo que administrar 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Pero ese fármaco sufre metabolismo de primer paso cuando lo administramos a través de la vía oral y puede parte de ese fármaco inactivarse y no logra, o sea, la cantidad que llega a nivel sistémico es menor si lo comparamos, por supuesto, cuando lo administramos a través de una vía endovenosa, donde tenemos que entonces cambiar la dosificación. Tenemos que dar dosis menores, entre 200 a 400 miligramos cada 12 horas, porque estamos evadiendo allí un poco lo que es la biotransformación que sucede a nivel del tejido hepático. Entonces, así como hay muchos otros fármacos que cuando se administran endovenoso o cuando se administran a través de la vía oral, vemos que hay una diferencia en la dosis y generalmente esta diferencia está dada por la tasa metabólica que sufre este órgano, este fármaco en algún órgano presistémico. ¿Preguntas de esta parte de la circulación presistémica o del metabolismo presistémico, mejor dicho? ¿Alguna duda? ¿Está claro el concepto de circulación presistémica? Sí, doctor. ¿En qué sitios normalmente se suceden los mecanismos de biotransformación? Generalmente pensamos en el hígado, que es principal, pero no es el único órgano donde suceden estos mecanismos. Nosotros vamos a tener varias áreas en las cuales también hay biotransformación, aun cuando desde el punto de vista cuantitativo quizás no sean tan significativos. Entonces, el primer sistema de biotransformación, no solamente de las drogas, de los fármacos, sino también de compuestos, insecticidas, pesticidas, son los sistemas enzimáticos que están a nivel del tejido hepático. Pero también lo vamos a tener a nivel del tejido renal, también lo vamos a tener en la luz gastrointestinal. Algunos gases o compuestos anestésicos se metabolizan a nivel pulmonar. También en las gónadas, la placenta también es un área que permite metabolizar algunos compuestos de manera muy limitada, pero sí lo puede hacer. El epidermis y a nivel del tejido plasmático. Entonces, desde el punto de vista anatómico, quizás es más importante el metabolismo que ocurre en el tejido hepático, sin menospreciar el metabolismo que puede suceder en la luz gastrointestinal, en el plasma, en el riñón y otras estructuras anatómicas. Cuando nos ubicamos de manera más específica o más minuciosa en qué estructura microscópica se suceden estas reacciones de biotransformación, tenemos que mencionar
lo que es el microsoma, que es un espacio rodeado por una membrana que contiene enzimas de biotransformación y que se llama pues el microsoma hepático. Es un pequeño ecosistema en el cual una gran cantidad de enzimas van a tener papeles variados en el metabolismo de las drogas, y generalmente este microsoma hepático va a permitir realizar metabolismo de tipo 1 o reacciones de fase 1, que vamos a ver en la clase de mañana a qué se refieren estas reacciones. Y estas reacciones muchas veces van a generar metabolitos tóxicos o metabolitos que necesitan conjugarse más adelante para no producir daño hepático, como lo hace, por ejemplo, el paracetamol. Entonces, el retículo endoplasmático o endoplásmico o el microsoma hepático es esa organela que tiene una membrana y que tiene una cantidad de enzimas digestivas o enzimas de biotransformación que van a permitir modificar la estructura química de una gran cantidad de drogas. Muchas veces varias drogas comparten un mismo ciclo de metabolismo y entonces allí se pueden también presentar ciertas interacciones farmacológicas que es importante conocer. Entonces, el microsoma, entendiéndolo la estructura oval de una manera muy esquemática, muy sencilla, va a tener una serie de enzimas que son enzimas hidrolasas y enzimas que intervienen en reacciones de oxidorreducción que están en la parte interna de esta estructura microscópica y que permiten pues, modificar la estructura química o la biotransformación de estos compuestos. Y hay una excepción que es una enzima, que es la glucoroniltransferasa, que no son reacciones de fase 1, pero que están también en la membrana del microsoma hepático y que siempre es importante porque es una de las más importantes enzimas implicadas en las reacciones de biotransformación de CO2. En el citoplasma de la célula también suceden reacciones de biotransformación, y esas reacciones que suceden en el citoplasma, que no se suceden en el microsoma hepática, son reacciones generalmente de conjugación. Es decir, tenemos un compuesto y tenemos un elemento endógeno que a través de distintas enzimas se van a unir y van a formar un compuesto conjugado que es menos reactivo, que es menos tóxico, que es más fácil de eliminar del organismo. Otro sitio de biotransformación que no es el microsoma hepático es en la mitocondria, en la membrana del núcleo y en la membrana plasmática de estas estructuras anatómicas. Entonces, en las reacciones de biotransformación de las drogas se van a dividir en dos tipos de reacciones, las que son de tipo 1 o de fase 1 y las que son de tipo 2 o fase 2. Las reacciones de tipo 1 son reacciones más bien de hidrólisis, de ruptura, de cadenas, etc. Y van a estar implicados procesos de óxido-reducción, es decir, ganancia o pérdida de electrones. Y en el caso de las reacciones de tipo 2 o de fase 2, más bien lo que hacen es compuestos endógenos como elementos donadores pues, de estabilidad y una enzima que es la encargada de catalizar el proceso haciendo reacciones de conjugación. Allí tenemos la glucoronidación, que es una de las más importantes, la sulfatación, la acetilación y el sistema en glutatión, que son los sistemas que van a trabajar de manera enérgica en algunas sustancias que se derivan de las reacciones de fase 1 y que son muy reactivas, van a esta fase de conjugación para estabilizarse. Entonces nosotros vamos a ir revisando cuáles son las características de estas reacciones de fase 1 o de fase 2 y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce y cuáles son las enfermedades que pueden en algún momento alterar estos procesos. Entonces, cuando nosotros tenemos sustancias exógenas, que es todo lo que ingerimos, perdón, como antibióticos, analgésicos, antipilécticos, hipoglicemiantes, antihipertensivos, es decir, una cantidad de fármacos que ingerimos todos los días. En los alimentos consumimos pesticidas, consumimos conservantes,
todas esas sustancias, sobre todo mientras los alimentos son más procesados, que si enlatados, alimentos que vienen ya para cocción, que le añaden sustancias para que no se dañen en las neveras de los supermercados. Todas esas sustancias exógenas que ingerimos, junto con las sustancias endógenas propias de nuestro metabolismo y del metabolismo de hemoglobina, etcétera, y todos estos elementos van a reacciones de biotransformación. Estas reacciones de transformación son las de tipo 1, que son las de hidrólisis, las de óxido-reducción y las de tipo 2. Generalmente estas reacciones de tipo 1 van a generar compuestos que son quizás más tóxicos, más reactivos. Y las reacciones de fase 2, donde hay ya compuestos ya conjugados, van a ser compuestos ya más inactivos que se facilita mucho su eliminación. Entonces nosotros vamos a estar revisando todos estos elementos o todas estas reacciones para entender por qué cuando nosotros leemos la farmacología, la farmacocinética de una droga y decimos se metaboliza en el hígado por este sistema, tenemos que estar pendientes si tenemos que administrar otro fármaco que se metaboliza allí porque pueden presentarse reacciones adversas por interacciones farmacológicas. Nosotros vamos a tener entonces que un compuesto que se metaboliza a través de reacciones de fase 1 puede generar un metabolito que es potencialmente tóxico, ¿okay? Este metabolito primario. O podemos tener un compuesto que de por sí es tóxico y que a través de reacciones de fase 1 de oxígeno o de reducción va a generar un metabolito primario. Este metabolito primario puede eliminarse directamente porque es un fármaco o es un metabolito, perdón, fácil de eliminar, no es reactivo, no tiene ninguna carga, no está desapareado, etcétera, y entonces puede eliminarse a través de la vía urinaria, por ejemplo. O este metabolito puede necesitar entrar a una reacción de fase 2 para conjugarse, por ejemplo, con bilirrubina, con aminoácidos, con N-acetil, etcétera, y luego ese fármaco sí puede eliminarse de manera fácil porque ya es inactivado. Entonces, ¿de qué va a depender que un fármaco pueda entrar en una ruta de sus características estructurales? Y depende mucho de la carga genética del individuo, porque estas reacciones son reacciones enzimáticas y si hay algún defecto genético que impide que ese paciente tenga un pool de enzimas responsables de transformar algo y está deficiente, entonces vamos a tener deficiencias en el metabolismo de esas drogas en particular. Entonces, para culminar por hoy, administramos un fármaco que puede ser a través de la vía oral, a través de la vía sublingual o a través de la vía rectal, etcétera, o a través de una vía distinta que es a través de la vía endovenosa, etcétera. Ese fármaco va a un proceso de distribución y esa distribución va a depender de sus características, del estado nutricional del paciente, de la cantidad de proteínas que tenga, etcétera. Y ese fármaco, luego de poder atravesar estas distintas membranas, va a llegar a distintos órganos en el cual sucede el metabolismo y el principal es el tejido hepático. Allí en ese tejido hepático, ese fármaco va a sufrir reacciones de fase 1, que son reacciones de óxido, reducción e hidrólisis, o va a sufrir reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación. Y a través de distintas estructuras anatómicas, ese fármaco se va a eliminar. Bien sea a través de la vía gastrointestinal, por la bilis, por las heces, o a través de la orina, o a través de otros fluidos corporales, como lágrimas, leche materna, etcétera. Y esto lo va a derivar en su eliminación del organismo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a revisar en las clases de mañana? Vamos a revisar las reacciones de fase 1 y vamos a revisar las reacciones de fase 2. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son las enzimas que participan en una y en otra? Y las implicaciones que puede significar cuando un paciente tenga enfermedad hepática o cuando un paciente le administran dos fármacos que se metabolizan por el mismo grupo enzimático. Entonces, esto lo vamos a estar revisando mañana para seguir avanzando en lo que respecta el metabolismo de las drogas. ¿Preguntas o dudas del metabolismo de los fármacos, hasta lo que hemos revisado hasta ahorita?
¿Alguna De mi interrogante? parte no, doctora. Ok, les voy a pasar más tarde, ya después de las 6, 7, les voy a pasar a Classroom algunos ejercicios de distribución para que ya los vayan revisando y las dudas me las van haciendo en el transcurso de los próximos días, bien sea por correo o bien sea antes de las clases teóricas, ¿ok? Los voy a dejar hoy más temprano porque tengo que buscar a mis hijos en el liceo y los miércoles a veces es un poquito más, va a ser un poquito más colapsado por eso, pero mañana podemos hacer la extensión y nosotros tampoco estamos tan apurados de tiempo porque hemos visto nuestras clases a tiempo. Si no hay preguntas o si hay alguna pregunta, pues la nota y mañana pues con más calma si vemos la hora completa de clases, muchachos. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Que pase Muchísimas feliz gracias, tarde. doctora. Gracias, Feliz doctora. tarde. Ok, igual. Feliz tarde para ustedes también. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.